Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Seguridad Social, contamos con el doctor Patricio Jorge Torti Cerchetti, que nos hablará de acción de amparo en seguridad social. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Buenas tardes a todos. En primer lugar, nobleza obliga, un agradecimiento especial al Colegio Público de Abogados de Capital Federal, especialmente a la doctora Barbieri, que fue la que intercedió en nombre del Instituto de Seguridad Social para poder llevar adelante esta charla. Es un gusto estar con ustedes y espero que al finalizar la charla les sea de su agrado y obviamente les voy a brindar un tiempo prudencial para que puedan formular alguna pregunta o aclaración en base a lo que surja en esta charla. Para lo cual, así como ya se les señaló y seguramente se les vuelva a repetir, a medida que pudieran surgir algunas interrogantes o inquietudes que deseen plantear, las pueden trasladar al chat y al finalizar la charla, que tendremos una hora y pico de charla, con gusto voy a contestar todas las preguntas que me formulen. Bien, sin más preámbulo y teniendo en consideración que es un tema bastante extenso y por el otro lado el tiempo es bastante corto, vamos a tratar de plantear un poco cuál es la situación en relación a la acción de amparo con esta particularidad de su utilización en el marco de lo que es el derecho de la seguridad social. Para eso voy a empezar con una introducción muy breve, temas que seguramente todos ustedes manejan con gran precisión en relación a lo que es la acción de amparo, su surgimiento y su utilización, tanto desde una visión o una perspectiva de la doctrina, como también a nivel jurisprudencial. En ese sentido, el primer análisis que debería hacer acerca de lo que es esta acción de amparo, debe tener como punto de referencia la primera parte, ¿sí? Esa parte dogmática de la Constitución Nacional, que comprenden las denominadas declaraciones de derechos y garantías. Y estas garantías, tienen una función específica, actúan como herramientas, como instrumentos, que tienden o buscan proteger estos derechos que antes estábamos mencionando, en la medida que no podrían llegar a ser cumplidos, tutelados, satisfechos, si no tuviesen una protección específica a través de los tribunales de justicia. Desde esta perspectiva, entonces, el amparo, la acción de amparo, el recurso de amparo se muestra, surge como una garantía que consiste en una acción judicial. Brevemente la podríamos caracterizar como una acción que es articulada por quien ve afectados sus derechos, pero con ciertas particularidades. Por lo pronto, todos sabemos que se trata de un remedio rápido. Sabemos a su vez que es un remedio que está desprovisto de grandes formalismos y que exige, pretende una rápida intervención de un juez que, en definitiva, lo que debe garantizar o hacia dónde debe tender es hacer cesar cualquier tipo de acción u omisión que, en sus diversas formas, amenace, lesione, altere, restringe o viole algún derecho invocado por el afectado. A lo largo de la historia, haciendo un análisis de cómo ha surgido, cuál ha sido la génesis de la acción de amparo, uno, seguramente lo habrán visto en derecho constitucional, uno lo puede dividir en tres grandes etapas, en tres grandes momentos, grandes periodos. Una primera etapa que podríamos caracterizar como una etapa jurisprudencial o pretoriana, que tiene su origen allá por 1957 y 1958, ahora lo vamos a ampliar un poquito más, y que se extiende hasta 1966. Después tenemos una segunda etapa del amparo, que es aquel momento en el cual el amparo es reglamentado de forma legislativa a través de la 16986, que va desde 1966 hasta 1994. Y después tenemos la etapa de cierre, por lo menos hasta ahora, que es la etapa del amparo constitucionalizado,
que tiene como punto de partida la reforma del 94 hasta la actualidad. ¿Cómo ha ido evolucionando entonces la figura del amparo? Me parece que es importante hacer un análisis al respecto, antes sí de entrar de lleno a su aplicación, a su utilización en el ámbito de la seguridad social. La primera etapa, que dijimos en su momento es una etapa pretoriana, judicial, jurisprudencial, es el origen, es la etapa fundacional. Demuestra entonces en esta etapa que el amparo es ni más ni menos que un instituto creado por la Corte, originalmente a través de un fallo que ustedes seguramente lo tengan más que conocido y sabido, que es el caso Siri, allá en 1957, que tiene como parámetro, como base, voy a intentar parafrasearlo, pero algo así como un principio por el cual la Corte entiende que basta o es suficiente una comprobación respecto de que una garantía constitucional se encuentra restringida o afectada para que de manera inmediata surja esa necesidad de que esa garantía, de que ese derecho sea restablecido por los jueces. Esto ante la ausencia, obviamente, de una ley que la reglamente. Es decir, la Corte da por hecho que no existe una ley que comprenda este instituto. Recordemos que tanto en Siri como a continuación cuando hablemos del caso Cot, el acceso a la Corte Suprema no fue a través de una acción de amparo porque no existía, sino que fue a través de la acción de habeas corpus. Entonces la Corte llega, este caso Siri, a los estrados y lo utiliza para dar origen entonces a esta acción, con la conclusión de, palabras más, palabras menos, que ante una garantía que se encuentra avasallada por un acto de la autoridad pública, esto es suficiente para que los jueces la restablezcan, aún cuando no exista de forma expresa una reglamentación de este tipo de proceso. Queda entonces, a partir del caso Siri, constituida la acción de amparo contra autoridades. Al año siguiente tenemos otro precedente muy conocido, que es el caso de Samuel Cot, que también sienta un principio, siguiendo los parámetros que ya había establecido la Corte en Siri, sienta entonces el principio por el cual no va a ser relevante o una nota distintiva si la restricción de carácter ilegítimo proviene de una autoridad pública o de actos de particulares, para que de todas formas resulte procedente esta acción de amparo en los términos que venía desarrollando la doctrina de la Corte en su antecesor, el caso Siri. De esta forma, entonces, en esta etapa pretoriana, ya tenemos a partir de Siri el amparo contra actos de autoridades públicas y a partir de Cot la acción de amparo que se dirige contra actos de los particulares. Hubo toda una evolución, siempre siguiendo los mismos parámetros, y llegamos hasta 1966, cuando se sanciona la ley 16986, que termina de consagrar ya ahora desde una perspectiva legal, es decir, ya ahora tenemos una norma que establece cuándo procede el instituto y ahora cómo vamos a desarrollar cuándo no procede este instituto. Y a continuación, 2 años después, esta figura de la acción de amparo legal también va a ser incorporada al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación a través de la Ley 17.544 en 2 artículos que de alguna forma parecen interactuar de manera conjunta, que son el 321, que es el que trata el proceso sumarísimo, y el 498, que hace referencia al trámite de este sumarísimo. De esta forma, entonces, con la 16.986 y con la 17.544 se instituye este amparo ya con un perfil legal. Respecto de la ley de amparo de la 16.986, que por las particularidades del tema que vamos a desarrollar hoy es la que más vamos a usar, esto no significa que no existan supuestos en los cuales en materia de seguridad social pueda acudirse al proceso sumarísimo del 321 del Código Procesal. Lo cierto es que mayormente en materia de seguridad social uno encuentra una tutela, una cobija a través de la ley de amparo y, ahora como lo vamos a ver, a través del 43 de la Constitución. Pero lo cierto es que, profundizando un poco acerca de esta ley 16.986,
cabe señalar que ha sido y sigue siendo en alguna medida una ley altamente cuestionada. Como primer punto para resaltar en ese sentido, obviamente se le achaca, se le pega a la ley el hecho de haber tenido un origen polémico. Tengamos en cuenta que la ley surgió durante un gobierno de facto. Y más allá de esto, otro punto que resulta insoslayable, es decir, es necesario hacer mención, es cómo esta ley 16.986 parecería transitar a través de un artículo 1, una definición acerca de los supuestos de admisibilidad de la acción de amparo, e inmediatamente en su artículo 2, uno observa y se desprende un conjunto de limitaciones muy fuertes que de alguna manera hacían extremadamente dificultoso el acceso a esta acción de amparo y en alguna medida también se puede decir que le restaban efectividad. Sobre este punto parece importante recordar que estamos, si se quiere, en un periodo en el cual de alguna forma lo que se buscaba es, más allá de ese reconocimiento legal del amparo, limitarlo, ¿sí? Es decir, la ley en su artículo 2 lo que fomenta es la limitación del uso, de la articulación y de la admisibilidad del amparo. ¿Cómo? Y bueno, si alguno tuviese en este momento la posibilidad de tener a mano el texto puntual del artículo 2 de la 16.986, vería que hay una serie de limitaciones. Por ejemplo, la existencia del supuesto en el cual ante un remedio administrativo no podría prosperar la acción de amparo. Por ejemplo, la imposibilidad o la prohibición de la declaración de inconstitucionalidad de normas respecto de las que se funde el acto que genera la lesión o el perjuicio. La imposibilidad también de iniciar un amparo cuando a través de ese amparo se pudiesen ver afectados servicios públicos o esenciales. El establecimiento también de un plazo de caducidad bastante cuestionado, muy escueto, para poder iniciar esa acción de amparo. De eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Es decir, esta ley, en su artículo 2, establece una serie de limitaciones, de restricciones que parecerían imposibilitar o por lo menos dificultar mucho el acceso al amparo. Situación que a continuación vamos a ver cómo ha sido morigerada, ha sido atenuada a partir de la incorporación de este famoso artículo 43 en el texto de la Constitución Nacional a partir de la reforma del 94, que debe señalarse que este artículo 43 no implica la derogación de la ley. De hecho, la ley no está de ninguna manera derogada y la ley sigue estando vigente siempre y cuando no exista o no se observe o no se demuestre de alguna forma alguna contrariedad entre la normativa y el artículo 43 de la Constitución. Llegamos entonces, y ya como lo habíamos señalado, con la reforma del 94, a la consagración, ahora sí de modo expreso, en el artículo 43, de esta acción de amparo que ya no tiene el carácter de garantía legal, sino que ahora específicamente tiene el carácter de una garantía constitucional. ¿Qué implica de alguna forma esta jerarquización a nivel constitucional de la acción de amparo? Fundamentalmente, grandes modificaciones respecto de la ley que la precedía, principalmente en lo que refiere a la ampliación que va a recibir el texto del artículo 43, por un lado, eliminando muchas de las restricciones, algunas siguen estando vigentes, pero muchas de las restricciones del artículo 2 de la 16.986 son eliminadas, se aumenta mucho la legitimación, y en ese sentido, además, se agrega una figura que hasta entonces no tenía este reconocimiento. No solo un reconocimiento legal, no solo un reconocimiento constitucional, sino tampoco un reconocimiento legal, que es la figura del amparo colectivo. Amparo colectivo que seguramente en algún momento trataremos, o nos dará, si nos da el tiempo, ¿no? Lo veremos aunque sea por aproximación, pero sí me interesa entonces que quede claro cómo
esta incorporación del artículo 43 a la Carta Magna implica entonces una ampliación, una facilitación para el acceso a la acción de amparo, con lo que esto conlleva. Llegamos entonces a esta tercera etapa que les dije que inicia con la reforma del 94 y sigue estando vigente, en la cual tenemos, en el marco de este artículo 43, dos grandes formas o expresiones de lo que es la acción de amparo. Primer párrafo del 43 referido a lo que es el amparo individual, con la incorporación, las mejoras o las correcciones que ya les había mencionado respecto de lo que era el artículo 2 de la 16986, sobre todo, por ejemplo, eliminando la vía administrativa como alternativa válida a la acción de amparo, la mención expresa acerca de la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de todas aquellas normas en las que se funde el acto lesivo y demás cuestiones. Desde esa perspectiva, la ley de amparo marcaba o establecía cuáles eran los derechos protegidos. En ese sentido, eran todos aquellos derechos reconocidos en la Constitución Nacional, con excepción de ¿qué? De lo que refiere a la libertad física y de locomoción, que estaba obviamente en el marco o en la esfera de protección o de tutela del habeas corpus. El artículo 43 extiende esta protección de los derechos amparados, no solo a los derechos que estaban o que se encontraban tutelados ya por la Constitución Nacional, sino también a todos aquellos derechos amparados, tutelados y protegidos y reconocidos por los tratados y las leyes. Es decir, hay una amplitud ya respecto de los derechos protegidos. Y a su vez, cuando hicimos mención acerca de las diferentes formas, los distintos tipos de recursos de amparo, dejando de lado el amparo individual del que ya estábamos hablando, se incurre en esta mención, en esta incorporación de lo que es el amparo colectivo, que, palabra más, palabra menos, existe una línea divisoria, una distinción básicamente dada por quienes pueden acceder a través de este amparo colectivo y cuáles son los derechos que van a poder ser tutelados en materia de derecho colectivo. En cuanto al amparo individual, no hay ningún tipo de duda, surgía ya del artículo 1 de la 16986, sigue estando reafirmado en el artículo 43, en el primer párrafo, con una ampliación. La ley hablaba del damnificado, afectado. Acá habla de cualquier persona, con lo cual ya la legitimación en el amparo individual tiende a ampliarse. Y algo parecido sucede cuando entramos a hablar del amparo colectivo, en donde, en definitiva, no es ni más ni menos que una ampliación de este recurso de amparo individual, que va a estar vinculada, va a estar relacionada, afectada específicamente con dos grandes aspectos. Primero, los derechos. ¿Qué derechos van a estar afectados o restringidos? Y en ese sentido ameritan, permiten la tutela colectiva. Y por el otro lado, ¿cuáles van a ser los sujetos legitimados? En ese sentido, el artículo 43, haciendo esta distinción entre derechos afectados o restringidos y sujetos legitimados, incorpora, hace referencia a derechos que fueron incorporados a la Constitución Nacional a partir de la reforma del 94 en los artículos que anteceden al artículo 43, artículo 41 y 40, y están vinculados con la tutela, la protección de los derechos del usuario, los derechos del consumidor, los derechos de competencia y todo aquello vinculado con la protección del medio ambiente. Estos derechos tratan, en definitiva, y para tratar de resumirlo, en proteger una gama muy variada de intereses difusos o de incidencia colectiva, como uno los quiera catalogar, cuya violación afecta no a una persona de forma individual, sino a la ciudadanía en su conjunto, a una porción de la sociedad, a un colectivo determinado o, eventualmente, por lo menos, determinable. Resta agregar en este sentido que al hablar de intereses difusos, entendemos, o deberíamos de alguna forma entender, aquellos intereses que no se sitúan entonces en la cabeza
de un individuo, sino que afectan a todos los integrantes de una comunidad. Respecto de los sujetos legitimados, una vez definido cuáles son los derechos que se tutelan, que se protegen a través del amparo colectivo, resta determinar cuáles son aquellos que tienen esa potestad, esa legitimación para poder iniciar un amparo colectivo. Y acá la Constitución es muy clara, más allá de que haya una mención que no surge expresamente de acá, pero se deduce a partir del comentario que ahora les voy a hacer, que refiere a que el 43 reconoce en carácter de legitimación propiamente dicha a tres grandes sujetos. El afectado, obviamente, esto no hay ninguna duda, en definitiva es una ampliación de la legitimación del amparo individual, al defensor del pueblo y a su vez a las asociaciones registradas a tales fines. Si nos da el tiempo para hacer algunas reflexiones acerca del amparo colectivo, veremos lo que refiere a cualquiera de estos tres sujetos, sobre todo en lo que yo considero que es la llave de acceso para poder hacer que prospere con éxito un amparo colectivo, que está vinculada con la representatividad. ¿Sí? Pero lo vamos a dejar para después, si es que nos queda tiempo, y si no, eventualmente ya alguien está interesado, podrá formular una pregunta al respecto. Además de estos tres grandes sujetos, entonces, que surgen del 43, a partir de la reforma del 94, se podría agregar, y es válido que así sea, lo tiene así reconocido la doctrina y la jurisprudencia, como un sujeto legitimado más, ¿a quién? Al Ministerio Público. El Ministerio Público también tiene facultades como sujeto legitimado para iniciar, o por lo menos intentar iniciar, un amparo de carácter colectivo. Habiendo entonces incursionado ya en la presentación, una breve introducción acerca de, en materia de amparo, cómo ha ido evolucionando desde su origen hasta la actualidad, y haciendo mención a través de estas etapas de los cambios que han ido surgiendo, cabe preguntarse un poco, y de alguna forma siguiendo los títulos que estaban contemplados en el flyer de la charla de hoy, más allá de que veremos si el tiempo me alcanza para tratarlos a todos, lo cierto es que cabe reflexionar un poco acerca de cuál es la naturaleza y los caracteres de esta acción de amparo. Por ahí el punto de partida para analizar esto lo podríamos tomar del comienzo del artículo 43, en la medida que señala toda persona puede interponer acción rápida y expedita de amparo, y acá es lo que me interesa señalar, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, ¿no? Siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Lo primero que hacemos acá frente a esta leyenda, este principio, esta línea que dice siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, es hacer una comparativa con la ley de amparo. Y surge inmediatamente una diferencia sustancial, una diferencia esencial. ¿En qué? ¿En qué sentido? Justamente en cuanto a que la Constitución elimina la referencia a aquellos recursos o remedios administrativos. Ahora, a partir de que el artículo 43 sostiene esta vigencia de que no exista otro medio judicial más idóneo, tema sobre el cual a continuación voy a explayarme un poco más cuando tratemos el tema de la procedencia o no, admisión o rechazo de la acción de amparo. Lo cierto es que respecto de la naturaleza de la acción de amparo, la doctrina históricamente parece como haberse dividido en dos grandes posturas diferenciadas. Algunos autores sostienen, entienden, consideran que este mantenimiento de la excepcionalidad de la acción de amparo, ¿sí? Como es el caso del doctor Sagüez, por ejemplo, de esta forma la acción de amparo tiene o posee un carácter excepcional, mientras que otros tantos autores y doctrinarios se inclinan por afirmar o hacer referencia al carácter principal y supletorio o subsidiario, depende qué autor lo catalogue, de lo que es la acción de amparo. Acá podríamos enrolar, entre otros grandes representantes, al doctor Vidar Campos.
Frente a estas dos posturas, ¿sí?, diferenciadas que incluso no nos da el tiempo para profundizarnos, pero parecería tener puntos de conexión y hasta a veces generar una confusión entre una y otra postura, lo cierto es que la posición que termina triunfando en este sentido, es decir, en relación a cuál es la naturaleza propia y cuáles son los caracteres de esta acción de amparo, es la propia que establece la Convención Constituyente, que caracterizó al amparo como una vía excepcional, residual y heroica. Sobre esto también tiene bastante escrito y desarrollado el doctor Walter Carnota, sobre esta idea de vía heroica. Y esto obviamente responde o va de la mano, en concordancia con senda doctrina que venía teniendo establecida la Corte Suprema, incluso antes, obviamente, de la incorporación del artículo 43 a la Carta Magna. Más allá de esto, ¿sí?, de esta discusión acerca de la naturaleza jurídica que pudiera llegar a tener la acción de amparo, sí me parece, y por el tiempo que tenemos para la exposición, sí me parece importante, a modo de conclusión sobre este punto, resaltar que en la medida en que el ordenamiento jurídico, ¿sí?, no prevea un remedio eficiente y pronto para, obviamente, brindar la tutela judicial efectiva que se necesita, la vía del amparo siempre resulta admisible. Es decir, ¿cómo llegamos a la admisibilidad de la acción de amparo? Bueno, en la medida en que el ordenamiento jurídico a mí no me brinde mecanismos, herramientas, vías o formas procesales para garantizar la tutela efectiva. Y no solo estoy haciendo referencia a una tutela que satisfaga mi pretensión, sino que la tutela tiene que llegar en tiempo y forma, ¿sí? No es solo que satisfaga la pretensión, sino que tiene que también ocurrir o resolver el planteo dentro de un plazo razonable. Si nos da el tiempo, por ahí desarrollamos un poco esta idea de qué es el plazo razonable. Lo cierto es que ese carácter propio que tiene la acción de amparo, ese carácter expedito y rápido que hace a la naturaleza propia de la acción de amparo en cuanto a la idoneidad, en cuanto a la celeridad, deriva entonces de esa condición de proceso urgente. Claro, y acá obviamente les transmito esta problemática a ustedes mayormente letrados de la matrícula. Claro está que el juicio de la pertinencia, de la correspondencia y de la fundamentación de la vía de amparo intentada corresponde que sea formulada por quien demanda. Después veremos cuál es el rol del juez en materia de admisibilidad o rechazo de la acción de amparo. Pero es fundamental que, a la luz de los tres supuestos que voy a desarrollar a continuación, sea el letrado quien demuestre que la única forma de tutelar el derecho vulnerado sea la vía del amparo. Recién ahí el juez estará en condiciones de evaluar efectivamente si procede o no esta vía que, como conclusión en cuanto a su naturaleza y a sus caracteres, no solo porque lo digo yo, ¿no?, sino por lo que dice la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema en este sentido, tiene carácter excepcional. Esto sería, si se quiere, muy escueto, muy breve, una introducción acerca de, o un parámetro acerca de la acción de amparo. Ahora vamos a ver cómo esta acción de amparo, que la desarrollamos históricamente, que analizamos su naturaleza y que determinamos cuál es primeramente el rol del letrado y segundamente, más adelante, a posteriori, desarrollaremos el rol del magistrado. Ahora hay que ver cómo traspasamos este instituto de carácter excepcional a un área que por lo pronto también tiene particularidades, no sé si caracterizarlas como excepcionales, pero sí particularidades muy propias, que es el derecho de la seguridad social. Entonces, algunos estarán más familiarizados con el tema, otros no tanto, pero me parece bueno hacer algunas reflexiones al respecto. El derecho de la seguridad social
surge entonces como un instrumento. ¿Un instrumento de quién? Un instrumento del Estado. Un instrumento del Estado protector. ¿Protector de qué? Protector de necesidades sociales que podrán ser individuales o colectivas, eso es indistinto, que son producidas por determinadas contingencias, respecto de las cuales, respecto de esas contingencias, los individuos, cada uno de nosotros como integrantes de la sociedad, tenemos una protección que puede ser o preventiva o reparadora de tales derechos. ¿Bien? Un individuo frente a una contingencia, se le ve producida una necesidad, frente a esa necesidad tiene que intervenir el Estado. Más allá de las diferenciaciones y valoraciones y análisis que pueda hacerse respecto de el derecho de la seguridad social en los diversos ámbitos, la seguridad social es un ámbito del derecho que ampara a la persona como tal, ¿sí? O sea, reconoce la naturaleza humana y en ese sentido compromete a la sociedad, basado originalmente en el principio de solidaridad, en la cobertura de las necesidades que, como les dije, son derivadas de las contingencias sociales, y esto ocurre, tiene lugar o se soluciona mediante el otorgamiento de prestaciones. Prestaciones que en la gran mayoría de los supuestos de lo que hace al derecho de la seguridad social parecerían estar en cabeza del Estado. No necesariamente es así, habrá sujetos intermedios, ¿sí? En el sentido de que en el marco del derecho de la seguridad social, ciertos subsistemas, como puede ser, por mencionar un ejemplo, el derecho a la salud, va a estar delegado por parte del Estado en órganos intermedios, PAMI, las prepagas, las obras sociales. Lo cierto es que en última instancia es el Estado el que debe garantizar estos beneficios de la seguridad social. ¿De dónde surge esto? Del 14 bis. No lo vamos a desarrollar, pero ustedes lo tendrán sumamente claro y presente. Siguiendo con la exposición, esta tutela entonces que proporciona el derecho de la seguridad social, no cabe duda y está más que claro a todo nivel que se trata de un derecho fundamental de toda persona. Esto lo podemos ver en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También lo podemos ver en las distintas referencias que hace la OIT al respecto. En conclusión, la seguridad social, como, si se quiere, posiblemente la máxima expresión del derecho social, advierte, detecta, pone en evidencia la existencia de individuos que están en una situación que uno podría llegar a decir de mayor desventaja, de vulnerabilidad respecto de otros sujetos por diversos motivos, ¿sí? Por mencionar algunos, cuestiones vinculadas con discapacidad, con alguna patología o enfermedad, situaciones vinculadas a la vejez o la edad avanzada, supuestos de imposibilidad de subsistencia digna o vinculados con el acceso a la salud, el acceso a una vivienda digna. Todos estos ejemplos, por mencionar algunos, justamente hacen referencia o ponen en evidencia la existencia de situaciones de vulnerabilidad respecto de las cuales se debe exigir, se debe procurar tener una mayor protección por parte de la comunidad. Y esa protección por parte de la comunidad, ¿no? Esa tutela de la sociedad respecto del necesitado, se traduce a partir del rol que tiene el Estado y, en lo que nos interesa puntualmente a nosotros, la justicia en particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva, tanto uno como otro deben buscar implementar todas aquellas estrategias denominemos acciones positivas que garanticen a estos miembros de la sociedad en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de inferioridad, de dificultad para acceso a las prestaciones, para acceso a la justicia, deben garantizar a todos estos individuos, todos estos miembros de la sociedad,
la posibilidad de ejercer sus derechos y, como ya les dije, el acceso a la justicia en tiempo y forma. Esto también refiere a la mención que hice acerca del plazo razonable, en todos aquellos supuestos en los cuales estos derechos propios de la seguridad social no sean respetados. Cuando hago referencia a este tema, el derecho de la seguridad social, a la protección en materia de las personas en situación de vulnerabilidad y demás cuestiones, tanto cuando expongo como cuando escribo al respecto, sigo un texto que después, si hay posibilidad, veremos cómo hacérselo llegar, ¿sí? Después hablaré con la doctora Barbieri al respecto, que es un texto muy, muy interesante del doctor Herrero, ex camarista de la Sala 2 del Foro de la Seguridad Social, que es un texto que habla sobre la jurisdicción protectora de la seguridad social, que obviamente desde su rol y de su función está pensado en relación al fuero especializado de la seguridad social, pero que por las particularidades y por la forma de encarar el tema, uno lo podría llegar a aplicar a cualquier tribunal federal que trate materias vinculadas con la seguridad social. ¿Qué es, en definitiva, lo que plantea el doctor Herrero con toda su sapiencia, con toda su sabiduría? Fundamentalmente que la justicia de la seguridad social, repito que se puede aplicar a los juzgados federales provinciales que tratan estas cuestiones, está inserta, está dentro del marco de lo que se denomina una jurisdicción protectora, una jurisdicción de acompañamiento, una jurisdicción proteccional. La terminología va variando dependiendo del autor, o tuitiva, también se habla de jurisdicción tuitiva, como dice el doctor Carnota, en donde exige, ¿sí? esta particularidad, esta jurisdicción exige, demanda tutelas procesales que vamos a denominar, mejor dicho, las denomina el doctor Herrero, a la cual yo adhiero, las vamos a denominar diferenciadas o preferentes respecto de pretensiones o derechos, como ya les mencioné, que podemos considerar sensibles por mandato constitucional y también, si se quiere, por mandato convencional. Es decir, los derechos de la seguridad social tienen reconocimiento constitucional y a su vez tienen un reconocimiento convencional en todos aquellos instrumentos sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional a través de su incorporación en el 75, inciso 22, a partir de la reforma del 94. Dicho esto, es decir, haciendo mención a que en materia de seguridad social se demanda, se exige, se requiere una jurisdicción, una tutela especializada en cuanto a la forma de llevar adelante esa tutela, es importante acá resaltar, remarcar, algo ya se los había señalado, cuál es el rol del juez. El rol del juez. Herrero habla del rol del juez de la seguridad social, pero repito, es mucho más amplio el espectro, en el sentido de que como director del proceso, el juez siempre, constantemente, debe tener presente que su actividad, su función está enmarcada en esta jurisdicción que dijimos protectora, tuitiva, que es propia, característica de los derechos que conforman la seguridad social. Entonces, en materia de derechos sociales en general, y ya hablando en especial de los derechos de la seguridad social, se debe activar una tutela reforzada, ¿no? Esto es lo que dice Herrero, una tutela reforzada, que va a estar dirigida a este grupo de personas o individuos que son titulares de derechos, normalmente uno, por las circunstancias que antes les mencioné, los cataloga como situación de vulnerabilidad, ¿sí? En definitiva, en materia de seguridad social siempre estamos hablando de prestaciones o bien que están vinculadas con la salud o bien que están vinculadas con prestaciones de carácter alimentario. Desde esta perspectiva, uno podría, a grandes rasgos, englobar a los sujetos de la seguridad social como sujetos vulnerables, que desde esa perspectiva
presumiblemente se encuentran siempre en situaciones de desprotección o, como siguiendo al doctor Herrero, desfavorecidos socialmente. Entonces, desde esta perspectiva, de esta forma, cuando el juez, ¿sí?, toma contacto con una pretensión de esta naturaleza, que exige, que requiere una jurisdicción protectoria, tiene que, de alguna forma, orientar, ¿sí?, el proceso de una manera lo más prudente posible, de modo tal que no se presente, no surja algún tipo de frustración al derecho a través de excesivos rigores formales. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en definitiva el magistrado no puede perder de vista, no puede olvidar, no puede dejar de lado que la persona que acude a él, la persona que se presenta ante los estrados en materia de seguridad social, busca restablecer una situación que por alguna circunstancia, alguna contingencia biológica, patológica, socioeconómica, lo afecta en su normal desenvolvimiento. ¿Sí? Esto de alguna forma lo que va estableciendo, lo que va marcando como punto de relevancia acerca de la particularidad del derecho de la seguridad social, es esta, como tiene dicho, acá ya salgo un poco del texto de Herrero y ya lo tiene más dicho la jurisprudencia de la Corte, la realidad vital o existencial en la que se desenvuelve, en la que se desarrolla el derecho procesal de la seguridad social, siempre tiene o va de la mano de esa peculiar o particular urgencia en materia de la prestación que se está reclamando. Esto de alguna forma nos va a marcar ahora el parámetro para analizar un poco la función y la viabilidad de la acción de amparo en materia de seguridad social. ¿Por qué? Porque en definitiva, siempre existiendo la posibilidad de obtener la reclamación, la obtención de un resultado positivo frente a la pretensión en materia de seguridad social, siempre va a estar vigente la vía ordinaria. No deja de ser menos cierto, y de hecho es algo evidente, que la prestación jurisdiccional de forma tardía puede provocar en la persona un daño de carácter irreparable, ya sea desde una perspectiva netamente económica o bien desde una perspectiva que esté vinculada con la salud del titular. Es decir, no cabe duda que existen, o por lo menos en principio, parecería tener un gran abanico de posibilidades, siempre por la vía del proceso ordinario, para poder obtener el auxilio de la justicia. El problema es que no siempre esa justicia a través de la vía ordinaria parecería llegar en tiempo y forma. Es decir, uno, sobre todo en materia de seguridad social, cuando se analizan aquellos planteos vinculados con la salud o con la vida de la persona, parecería que no hay ninguna duda acerca de que la única vía aceptable para obtener una respuesta inmediata es la del amparo. En este ámbito, ya para ir cerrando un poquito este tema y avanzar, en este ámbito propio de la seguridad social, cabe entonces preguntarse, para conectar con el tema que sigue, ¿cómo se inserta la acción de amparo? Siendo que, de alguna forma, algo ya lo mencionamos antes, la apertura del mismo, ¿sí?, es decir, la admisión de la acción de amparo, supone brindar una tutela que vamos a denominar una tutela especial, una tutela que no es posible otorgar a todos los conflictos que se plantean o que se llevan ante la sede judicial. Esto es, obviamente, un dato impuesto por la propia realidad. Y esto es así en la medida en que si uno de alguna forma permitiese o admitiese que todo tramitase por vía de amparo, se llegaría a un punto en el que esa vía de amparo o ese amparo propiamente dicho no sería ni más ni menos que un proceso más. Es decir, si el carácter
de excepción que tiene la acción de amparo lo borramos, lo erradicamos, terminamos convirtiendo al amparo en un proceso más. No habría entonces acciones de amparo, sino que serían todos procesos idénticos, con lo cual se pierde un poco de vista el objeto mismo de esta forma de reclamación de carácter rápida y expedita. Resta agregar, y ya en breve nos vamos a embarcar en los puntos trascendentales acerca de los supuestos de procedencia y los supuestos de rechazo en materia de acción de amparo. Resta señalar que acá se ve claramente, concierne, es propio del magistrado la declaración acerca de la admisibilidad y de su procedencia. Pero, esto es un dato que me parece importante señalar, su exclusión, su rechazo, el famoso rechazo in limine, jamás debe fundarse, jamás debe estar o tener como punto de partida una apreciación que sea meramente ritual o insuficiente. Dicho esto, entonces, habiendo establecido a modo de introducción cuál es la situación particular que caracteriza el derecho de la seguridad social y la jurisdicción de la seguridad social y el rol fundamental que tiene en esta materia el magistrado, vamos a analizar un poco los supuestos de procedencia o de rechazo de la acción de amparo con esta particularidad. Primer punto. Hay que recordar específicamente que la reforma del 94, en lo que refiere a la incorporación del artículo 43, no trajo de ninguna manera aparejada la derogación en bloque de la 16986. Ahora, dicho esto, hay que analizar cuáles son las limitaciones a la admisibilidad del amparo que están contenidas en el artículo 2 de la ley de amparo, justamente, y cuál es el alcance que tienen en el sentido de si siguen estando vigentes. De esta forma, vamos a notar que los supuestos de procedencia y los supuestos de rechazo de la acción de amparo, en definitiva, son dos caras de la misma moneda, ¿sí? Dependiendo entonces cómo se plantee, dependiendo entonces cómo se argumente y cómo se genere en el magistrado al momento oportuno de analizar la procedencia de la acción de amparo, habrá que ver si procede o no, es decir, si se rechaza o se admite el amparo. Sin perjuicio de que en principio uno pudiera señalar como un parámetro o como una limitación al acceso o a la procedencia de la acción de amparo el plazo de caducidad que establece la ley de amparo en su artículo 2, finalizando los supuestos. Lo voy a dejar eso para el final, voy a hacer una pequeña mención, si se quiere, sobre ese punto, es decir, qué pasa en aquellos supuestos en los cuales se tiene que analizar o no la procedencia de la acción de amparo a la luz del vencimiento o no del plazo muy exiguo, por cierto, que establece la ley de amparo para iniciar o deducir esa acción. Lo vamos a dejar un poquito relegado, después lo vamos a ver con mayor detenimiento. Pero antes quiero señalar cuáles son, por lo menos a mi entender, siguiendo un poco la doctrina, la jurisprudencia y lo que uno ve mucho la práctica tribunalicia, cuáles son los tres grandes escollos que tienen que ser superados, que tienen que ser sorteados a los efectos de generar en el magistrado esa convicción acerca de la admisibilidad de la acción de amparo en el caso concreto. Es decir, ustedes, letrados de la matrícula, el día de mañana, frente a una situación que en principio meritase el tránsito por la vía excepcional del amparo, deberán demostrar al juez que estos tres escollos quedan superados de forma tal que se genere el entendimiento prudencial en el sentido de que la acción de amparo es la única vía por la cual se va a obtener la respuesta deseada. ¿Cuáles son esos tres temas? Me estoy fijando la hora, todavía tengo unos minutos. Voy a acelerar un poquito igual el ritmo. ¿Cuáles son estos tres puntos, estas tres grandes limitaciones?
La primera, algo ya la mencionamos cuando el artículo 43, que de alguna forma emula, si se quiere, al artículo 1 de la 16986, hacía referencia a que toda persona puede, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. ¿Qué significa esto? Es un requisito por el cual se establece que para el supuesto de existir otra vía judicial capaz de dar respuesta útil, ¿sí? Esto está vinculado con la idoneidad de esa otra vía, de ese otro camino o ruta procesal, siempre en referencia a la pretensión, ¿sí? De forma tal que el amparo solo procede cuando el sistema procesal ordinario parecería mostrarse o revelarse como inidóneo o inútil, siempre en relación a la pretensión de fondo. Entonces, esta acción tiene como un recaudo excluyente para su viabilidad la no existencia de otros medios ordinarios tendientes a reparar el perjuicio. Entonces, si existen carriles procesales, no corresponde, en principio, ¿no? Después lo vamos a ir depurando esta conceptualización. En principio, no corresponde admitir formalmente la acción de amparo. En ese sentido, la jurisprudencia sentada por el máximo tribunal, y obviamente existiendo un deber moral de seguir la doctrina y la jurisprudencia de la Corte, los tribunales inferiores también lo hacen, rige la idea o el principio por el cual no procede la acción de amparo habiendo vías aptas para la tutela del derecho vulnerado, ¿sí? Ese sería como el principio en primera expresión. Hay que recordar en ese sentido, más allá de que el rechazo o la no admisión de la acción de amparo frente a la existencia de otras vías judiciales idóneas, sea en definitiva criterio casi exclusivo de evaluación del magistrado, hay que recordar que la doctrina sobre el alcance y el carácter de esta vía excepcional del amparo no fue modificada con la reforma del 94, es decir, en el 94, cuando se incorpora el artículo 43 y se establece toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, mantiene de alguna forma ese criterio de excluir esta vía del amparo en los casos en que, por ejemplo, hubiese o fuera requerida mayor debate y prueba, ¿sí? O aquellos casos en los que no se termine de configurar arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Supuestos en los cuales, igual de esto vamos a hablar con mayor profundidad, supuestos en los cuales la exigencia de por sí de tener que acudir a un proceso ordinario parece evidente, ¿sí? Ahora esto lo vamos a ampliar, pero la lógica indicaría que si para de alguna forma poder demostrar esa vulneración del derecho, esa arbitrariedad o esa ilegalidad manifiesta, que también son requisitos, ahora lo vamos a explicar, yo necesito mayor debate y prueba, siendo que la característica excepcional del amparo es la celeridad, parece lógico pensar que el mayor debate y la prueba y análisis y demás no sería propio del amparo. Al no ser propio del amparo, derivaría entonces en la necesidad de acudir a una vía ordinaria. Repito en este sentido que todo esto requiere, en última instancia, del análisis del juez, pero en primera instancia de la demostración concreta y fehaciente por parte del letrado de que la vía del amparo es la única vía que contiene la respuesta en tiempo y forma frente a esa pretensión, ¿sí? La reforma constitucional, entonces, si bien produce una innovación respecto del acceso a la justicia, es decir, permite que el amparo sea más accesible, por decirlo de alguna manera, respecto de las restricciones que establecía la ley de amparo, esto no implica que el trámite
del amparo, obviamente, se haya convertido, se haya vuelto en un trámite ordinarizado. Es decir, el amparo sigue siendo un instituto, una herramienta, un mecanismo de excepción. Es decir, el nuevo ordenamiento constitucional, teniendo posibilidades de modificar esto en relación a lo que estaba establecido en el origen legal del amparo, pudiendo entonces eliminar esta idea de la existencia de otra vía más idónea, no lo hizo, lo sostuvo, sí modificó o excluyó en lo que refiere a otra vía administrativa, pero en lo que refiere a la vía judicial más idónea, sigue estando vigente. En ese sentido, el constituyente Quiroga Labie, cuando trataba este tema, decía que la regla constitucional no cambia en absoluto en el sentido del carácter excepcional que mantiene y que se sigue sosteniendo respecto de la acción de amparo, ¿sí? Entonces, siguiendo esta lógica, siguiendo esta inteligencia, esta doctrina propia de la Corte, el máximo tribunal también sostiene que cabe exigir, cabe demandar, pretender la demostración por parte del letrado, obviamente, de la carencia de otras vías o procedimientos que sean aptos para solucionar el conflicto. Y, además de esto, la ineficacia de estas otras vías para dar una respuesta a ese daño actual o inminente de manera o en el marco de lo que es el plazo razonable. Es decir, el proceso, a la luz de lo que es el proceso de amparo, sigue siendo un proceso excepcional. Y por tanto, se exige para su apertura, para su admisibilidad, circunstancias muy particulares que, y acá es la conexión con el siguiente punto, circunstancias muy particulares que tienen que estar caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y que mediante la tramitación de los procesos ordinarios derivarían en un daño grave, en un daño inminente, en un daño inevitable, siendo eventualmente reparable por la única vía del amparo, ¿sí? Esa sería un poco la conclusión respecto de este primer escollo, que, repito, si bien el que analizará en última instancia esta circunstancia acerca de la no existencia de otro medio judicial más idóneo sea el juez, es importante, y lo tiene dicho, ya lo mencioné, la Corte en su jurisprudencia, que sea el letrado, sea la propia parte quien demuestre y argumente que si no es por vía del amparo, cualquier otra vía no va a poder garantizar ese derecho, no va a poder resolver esa problemática, o si lo hace, lo va a hacer tarde, ¿sí? Cabe agregar, y ya para ir finalizando con este primer escollo, hay algunas cuestiones que también podrían agregarse, pero no me quiero exceder en el tiempo. Cabe agregar que el amparo no es, en principio, la vía adecuada cuando el daño que se alega es esencialmente patrimonial y también lo tiene dicho obviamente la Corte Suprema en este sentido, y cuando la composición por vías ordinarias no demuestre, es decir, el tránsito, el recurrir a las vías ordinarias, no demuestre que se ocasiona un perjuicio grave o irreparable o que la reparación se vuelva ilusoria. Bien, entonces, en conclusión, respecto de la admisibilidad o rechazo a la luz de la existencia de otra vía judicial más idónea. Frente a la existencia de una vía legal adecuada para la protección de los derechos que se entienden lesionados, queda excluida en principio, ¿sí? Por eso digo que es una cuestión que habrá que demostrarse, que expresarse al respecto y que generar la convicción al magistrado, la admisibilidad
del amparo queda fuera para estos supuestos. Por lo tanto, en ese caso, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia señalada, cuando esto no sucede, cuando no se demuestra que el amparo es la única vía idónea para resolver el planteo, el amparo termina siendo rechazado in limine en los términos del artículo 3 de la 16986, tema sobre el cual vamos a entrar a analizar un poquito más adelante. El segundo escollo, que ya algo lo mencioné, es la existencia de una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Tema para analizar al respecto es, en todos aquellos casos en los que se cuestionen decisiones administrativas o legislativas, se exige, se impone examinar de manera previa o con carácter previo esta cualidad, este carácter respecto de que la arbitrariedad y o la ilegalidad debe ser manifiesta. ¿Sí? Entonces, la procedencia de la acción exige examinar con carácter previo que haya arbitrariedad o ilegalidad y que ésta debe ser manifiesta. ¿Qué se entiende por ilegal? ¿Qué sería la existencia de una ilegalidad? Debe entenderse fundamentalmente en este sentido que es ilegal todo aquello que se opone a la ley y respecto de arbitrario, aquello que responde a un criterio que adolece de razonabilidad. En el caso de lo que hace al accionar administrativo del Estado, acá recuerden que conforme el derecho administrativo, todo el accionar de la administración tiene que estar motivado. Por tanto, si no hubiera motivación en el marco de una resolución, por ejemplo, o bien en el marco de un acto de la administración que no estuviera motivado, estaríamos en presencia de una situación de arbitrariedad. Bien, la Constitución, para la procedencia de lo que hace a esta acción de amparo, esta acción rápida y expedita, exige que ambas actitudes, ¿sí?, resulten manifiestas. ¿Qué significa esto? Que tanto la ilegalidad como la arbitrariedad tiene que ser manifiesta. La jurisprudencia y la doctrina especializada en este tema, esto está citado, bueno, obviamente en los libros de texto, está citado en la jurisprudencia, en los fallos, en nuestros dictámenes de la Fiscalía también lo remarcamos, se establece que cuando se habla de manifiesto, tiene que tratarse de algo que sea descubierto, patente, claro, evidente. Es decir, lo que se pretende es que el vicio, ¿sí?, que hace a la arbitrariedad o la ilegalidad sea algo inequívoco, algo ostensible, algo palpable, notorio. Recién ahí uno puede empezar a analizar si estamos en presencia de una ilegalidad o arbitrariedad que permite la admisibilidad de la acción de amparo. ¿Por qué? Tengamos presente que la turbación, la afectación al derecho constitucional siempre tiene que, para que proceda el amparo obviamente, siempre tiene que ser grosera, de forma tal que va a quedar fuera de la admisibilidad del amparo todas aquellas cuestiones que podamos denominar opinables. Es decir, si un hecho o un acto de la administración puede ser ilegal o arbitrario, y para determinar esto requiere de una evaluación de modo de opinión, es decir, no es algo evidente, en esos casos, obviamente, el amparo deberá ser rechazado. Estas exigencias respecto de la arbitrariedad o de la ilegalidad manifiesta, ya estaban en la ley de amparo, o sea, no es algo propio o exclusivo del artículo 43, sino que ya estaban en la 16986. El primer artículo de la norma establece que para la procedencia de la acción de amparo, el acto cuestionado debe ser manifiestamente ilegal o manifiestamente arbitrario. Es decir,
¿Qué significa esto? Que basta con que se dé una u otra de las circunstancias para que uno pueda llevar adelante, para que sea viable esta acción de amparo. Teniendo en cuenta entonces que la norma emplea esta disyuntiva o, ¿sí? No es necesario que la conducta que está siendo impugnada, que está siendo atacada, sea simultáneamente ilegal y arbitraria. Es, como dice Saués, es suficiente entonces la existencia de uno solo de estos supuestos, ¿sí? Si es manifiestamente arbitrario o es manifiestamente ilegal, es suficiente entonces como elemento constitutivo de la viabilidad, de la procedencia de la acción de amparo. Ahora, hay que tener en cuenta una circunstancia particular. Recordemos que estamos en el marco de acciones de amparo mayormente frente a la administración, frente al Estado. En principio, la actuación de la administración no es revisable judicialmente, ¿sí? Salvo, obvio, que se halla en presencia de una violación expresa de disposiciones legales, reglamentarias, o que exista una forma irrazonable, obviamente manifiesta, que esté afectando derechos a terceros, ¿sí? Entonces, en principio, uno no puede cuestionar o no debiera poder cuestionar el normal desenvolvimiento de la administración. Sí, obviamente, esto puede ser revisable en la medida en que estemos en presencia de supuestos de arbitrariedad o de ilegalidad que estén con carácter manifiesto afectando derechos de los particulares. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que en principio no se puede hacer o no debería poder hacerse esta evaluación prima facie del obrar de la administración? Y porque de esta forma se caería en el supuesto de una afectación constante en el obrar de la administración. Constantemente se estaría cuestionando la administración. No se le permitiría a la administración obrar de manera eficiente, partiendo de la base, obviamente, que los actos de la administración gozan de esta presunción de legitimidad. Entonces, caemos en esta problemática en donde hasta qué punto el Poder Judicial puede ingresar, puede invadir la esfera de gobierno de otros poderes, específicamente ahora del Poder Ejecutivo, en el marco de la administración. Es decir, ¿cuál es o cuál sería el límite propio de la división de poderes? En este sentido, el máximo tribunal ha manifestado, ha señalado, ha expresado que el amparo no procede respecto de la actividad administrativa, sino, y acá está la salvedad obviamente, cuando esta actividad sea inequívoca o manifiestamente ilegal o arbitraria. Es decir, básicamente, como lo señalaba al principio, ¿se puede cuestionar el obrar de la administración a través de la vía del amparo? Sí, en este supuesto. Tiene que haber una ilegalidad o una arbitrariedad que tiene que tener carácter manifiesto, evidente, palpable, palmario, notorio. Como consecuencia de esto, como ven, cuando hablo de admisibilidad y rechazo, es como que voy y vuelvo en los supuestos. Los supuestos son los mismos, obviamente dependiendo de qué lado se pare uno. En el caso de que sean letrados de la matrícula, estarán de un lado. En el caso de que, por ejemplo, sean letrados que formen parte de la estructura de la administración, se posicionarán del otro. Pero lo cierto es que estamos frente al mismo supuesto. En consecuencia, les decía, no sería procedente el amparo en aquellos casos en los que la actuación cuestionada, atacada, impugnada, sea ejercida prima facie por una autoridad competente en el marco de las normas aplicables al caso. En definitiva, y para cerrar este punto, así paso al que sigue, la vía ejercida del amparo procede cuando el acto adolece de ilegalidad y arbitrariedad, manifiesta que justifican, ¿sí?, la utilización, el acudir, el iniciar un procedimiento sumarísimo de carácter excepcional como es la acción de amparo.
En aquellos casos o supuestos en los cuales esta ilegalidad o arbitrariedad no surge de modo manifiesto, no surge en forma clara e inequívoca, sino que por el contrario se parecería ser necesario un profundo, un largo, un atenuante estudio respecto de los hechos del caso, o que, sumado a esto, se requiera un mayor debate y prueba, en estos supuestos la vía de amparo no sería la vía idónea. Bien, hasta acá entonces tenemos dos grandes supuestos, nos queda un tercero. Dijimos que no existe otra vía judicial más idónea, señalamos que tiene que haber una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y el tercer supuesto, el tercer escollo, la tercer traba que debe ser salteada para poder obtener por parte del magistrado la admisibilidad del amparo, también tienen puntos de conexión con los ya mencionados, y está vinculado con que la determinación de esa eventual invalidez del acto requiere, necesita, pretende un mayor debate o una amplitud mayor en materia de prueba. ¿Sí? Todas las cuestiones que requieran debate amplio o deban sustanciarse diversas pruebas, de por sí ya no pueden plantearse por medio de esta vía de amparo. ¿Por qué? Algo ya lo mencionamos al hacer referencia al supuesto de la vía judicial más idónea. Si nosotros caracterizamos, si nosotros naturalizamos a la acción de amparo como una vía de carácter excepcional, la lógica indicaría que esa vía de carácter excepcional, que tiene como elementos propios, como caracteres propios, la celeridad y la urgencia, no debería poder admitir cuestiones de debate y prueba. Esto no implica que no se admita ningún tipo de prueba, pero sí lo que no debería poder admitirse es aquella prueba o debate que implique desnaturalizar esa característica de la urgencia y de la celeridad propia de esta acción de amparo. Entonces, ¿qué pasa en todos aquellos supuestos en los que a través de una acción de amparo lo que se busca, lo que se pretende, por ejemplo, es la solicitud de un beneficio? ¿Qué pasa con este supuesto? Dijimos que si se requiere mayor debate y prueba, entonces no debería proceder la acción de amparo. ¿Por qué? Porque esto también tiene vinculación con el primer supuesto, con la primera problemática, que es la existencia de otra vía judicial idónea. Es decir, el proceso ordinario, que admite una mayor amplitud de prueba, parecería entonces ser el canal propio para resolver este tipo de cuestiones, en donde, en definitiva, la admisión del amparo va a estar supeditada a un montón de supuestos que no parecerían originalmente poder quedar comprendidos dentro de un marco propio de esta acción excepcional, que es una acción rápida, célere, y que, si bien admite prueba, no admite una prueba muy extensa. Bien, dejamos este tema de lado, voy a ir cerrando entonces la exposición en relación a algún par de cuestiones que me quedan para finalizar, y después obviamente dejo abierto para aquel que desea o esté interesado al respecto. Temas muy puntuales, efectos. ¿Cuáles son los efectos en relación a la acción de amparo? El primer supuesto es, si los tres elementos que mencioné recién, como escollos para poder acceder a la admisibilidad, no pueden ser superados, inmediatamente el juez, una vez que analice la presentación de amparo, será el encargado de rechazar sin sustanciación, ¿sí?, de manera ilímine la acción de amparo, ordenando el archivo de las actuaciones. Esto surge del artículo 3 de la 16.986. Como uno podrá observar, la ubicación de este artículo, que está inmediatamente con posterioridad al artículo 2 que establece las limitaciones, nos lleva a concluir que el rechazo in limine solo procede, solo opera cuando se dan algunos de los supuestos de inadmisibilidad que forman parte del artículo 2. Ahora, este rechazo in limine parece tener también un carácter excepcional, sobre todo en materia de seguridad social,
cuanto la doctrina y la jurisprudencia de la Corte permite que el juez que interviene, más allá o con prescindencia del nomen iuris, es decir, se puede presentar por la vía del amparo, pero sin perjuicio de que sea presentado por la vía del amparo, el juez, en vez de rechazar in limine y mandar a ordenar el archivo de las actuaciones, lo que puede hacer, está facultado para hacerlo, es imprimirle a ese intento de acción de amparo, encauzarla por el proceso ordinario. Es decir, es lo que comúnmente se denomina como ordinarizar el amparo. ¿Bien? Cuando la acción, por el contrario, cuando la acción fuera admisible, el juez va a requerir a la autoridad que corresponda el conocido informe circunstanciado del artículo 8 acerca de cuáles son los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada, atacada, cuestionada, el que debe ser evacuado dentro de un plazo prudencial que fije el magistrado, dependiendo de la dificultad, de la complejidad y demás. Nos quedaría para tratar el tema acerca de la cosa juzgada, simplemente, después si alguien lo quiere plantear o quieren que lo veamos en otra oportunidad. En principio, la cosa juzgada, que obviamente responde al interés de obtener o tener una seguridad jurídica, en principio, en lo que hace a la acción de amparo, la cosa juzgada tiene carácter formal, no carácter material. Esto significa, siguiendo un poco, y ya con esto termino, para que Analía no me mate, siguiendo un poco los lineamientos del doctor Sagüez, lo que dice en este sentido es, siguiendo el artículo 13 de la 16986, la norma establece que la sentencia firme que establece, que declara la existencia o inexistencia de la lesión, es decir, la que le da el ok al amparo, hace cosa juzgada respecto del amparo. Esto significa que tiene carácter definitivo para este tipo de juicio, es decir, para el amparo. Lo que no implica que no pueda volver a plantearse. Lo que no puede suceder es que se vuelva a plantear lo mismo en el marco de otro amparo, ¿sí? Salvo que esto es prima facie, salvo que eventualmente en la presentación en un nuevo amparo se diesen circunstancias distintas a las anteriores, ¿bien? A las del primer amparo. Y el otro punto que también señala Sagüez, que comparte otra jurisprudencia, es que la sentencia de amparo adquiere en principio únicamente el carácter de cosa juzgada formal, de manera tal que puede ese planteo volver a plantearse, volver a iniciarse, volver a deducirse por la vía ordinaria. ¿Bien? Bueno, me quedan algunas cosas en el tintero, pero voy a dejar tiempo para alguna pregunta si quedó, y si no, que ya me están por cortar, espero que les haya gustado la charla. Eventualmente quedo a disposición, si quieren les comparto a través de la doctora Barbieri algún correo, me pueden enviar alguna consulta, así que, bueno, mira, por Patricio, mí, sí. No, te digo, hay un montón de preguntas, hay muchos halagos por tu presentación, lo que no tenemos es tiempo. No hay tiempo. No, porque hay otra actividad y me están pidiendo que cierre. Entonces, si a vos te parece, si les querés dejar un correo o hacerlo a través del instituto, nosotros recibimos todas las consultas y te las podemos hacer transmitir. Lo mismo solicitar el material para después vos me lo facilitás y el colegio, los chicos se ocupan de enviárselo a los que están interesados. Yo te súper agradezco porque la verdad que tu exposición fue espectacular, súper clara, muy didáctica, muy buena para quienes necesitamos desasnarnos un poco de estos conocimientos
que en este momento me parece que son muy importantes. Te agradezco un montón, agradezco a todos en nombre de los miembros del instituto, todos los que pudieron participar, y sepan que a partir de ahora tenemos otras actividades también organizadas con el mismo fin. La idea es generar un espacio de intercambio de experiencias y de conocimientos, así que están todos invitados. Y bueno, lamento ser la mala de la película y tener que decirle gracias y bueno, y dar por finalizada la actividad. Mil gracias, Patricio, y gracias a todos. Por favor, un placer, será hasta la próxima. Saludos a todos y seguimos en contacto. Dale, buenísimo, gracias.